Saludos, comunidad. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia totalmente de miedo, de terror, de pánico, de suspenso. Una historia que amablemente nos ha enviado un suscriptor a través de la página, en donde él nos cuenta que hace poco se enteró de su árbol genealógico, se podría decir. Nunca se imaginó de qué tipo de familia provenía, en donde él se entera de que su bisabuelo, que fue un hombre de la época de la Revolución o de esos tiempos, que fue un bisabuelo malo, totalmente malo, que incluso él se ha atrevido a llamarle el abuelo maldito por toda la serie de cosas, arbitrariedades y malas costumbres que este señor llegó a tener en esos tiempos, que fue una mala persona hasta con su propia familia, y que ese bisabuelo era totalmente... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto, y si les gusta el contenido, de favor, regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas terroríficas historias que amablemente ustedes nos hacen llegar. Pero sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del día de hoy, y recuerden que esto es Cuarzot Paranormal, y esta es la historia. ¿Qué tal? En esta historia que te envío, te voy a contar unos hechos de los que yo no fui testigo, pero mis padres me contaron. Se trata de mi bisabuelo, que él fue un gran personaje de aquellos tiempos en la Revolución. Pero ¿qué crees? Que mi bisabuelo era maldito, con perdón de las palabras. Pero el bisabuelo, cuyo nombre, apellido y apelativo lo voy a omitir, así como los datos de un servidor, por cuestiones de seguridad y respeto a la familia. Pero mis padres me contaron que el bisabuelo estuvo en la Revolución y él era despiadado, era sanguinario, era cabrón el abuelo. Pero después de que dejó la Revolución y que se estableció en el pueblo natal, cuyo nombre también voy a omitir por respeto a toda su comunidad, el bisabuelo fue presidente municipal de ahí del pueblo y tenía mucho poder. El bisabuelo, cuentan que un día mandó a encerrar en la prisión a su propia madre, y cuentan que su mamá imploraba que la dejaran salir y lloraba, y el bisabuelo, cuentan que llegaban sus subordinados y que le preguntaban: señor, ¿ya dejamos salir a su madre? Y él respondía muy molesto: no, ahí déjenla, que siga sufriendo. Me vale que llore, que sufra, déjenla ahí. Entonces, para esto, sus subordinados, los oficiales, pues sí se sacaban de onda y solamente les quedaba obedecer órdenes. Y el bisabuelo, mucha gente le temía, todo el mundo le temía por su forma de ser, aguerrido, de carácter, firme, sanguinario. Pero
el acto más terrorífico que el bisabuelo cometió fue el que un día cuentan que se molestó con una de sus hermanas. Para esto el bisabuelo la mandó a matar. Sí, yo sé que tal vez suena un poco fuerte, un poco impactante, vaya, pero este hecho les juro que fue real. El bisabuelo, después de que mandó a matar a su hermana, ordenó que la echaran a un pozo que se encontraba cerca de la casa donde él vivía. Entonces cuentan que todas las noches escuchaban lamentos y que realmente era escalofriante, porque los lamentos eran fuertes, de dolor, de angustia. Veían sombras manifestarse ahí en los alrededores. La verdad, fue algo realmente terrorífico, porque la difuntita clamaba a gritos que la sacaran de ahí, o el espectro de la difuntita, porque se manifestaba ahí, se aparecía, lloraba, se quejaba, y mucha gente la veía. Para esto, un pastor que un día iba pasando, se le ocurrió asomar su antorcha que llevaba hacia el pozo y vio que estaba ahí el cadáver. Aún seguía el cadáver ahí de la hermana del bisabuelo. Entonces este pastor fue, pues ahora sí que con las autoridades, que la autoridad era el bisabuelo, y él dijo que le valía, que hicieran lo que tuvieran que hacer. Si querían sacarla, que la sacaran, que ya no le importaba. Para esto el pastor acudió a la iglesia y le dijo al sacerdote. El sacerdote fue y habló con el bisabuelo lo mandó al carajo, pero fueron hacia el pozo y ya hacía ahí el cuerpo inerte de la difunta. Para esto acudieron a instancias estatales o federales, parece, y sacaron el cadáver. Pero cuentan que cuando iban a sacar el cadáver, uno de los que descendieron al pozo no pudo bajar más de medio pozo, porque a un lado del cadáver se encontraba un toro negro con los ojos rojos y unos cuernos enormes. Ese toro no permitía que bajaran más hasta el fondo para rescatar el cadáver. Cuentan que el sacerdote tuvo que hacer una especie como de ritual y le dio unos artículos al que iba a bajar, al rescatista, y entre ellos un cordón bendito, agua bendita y unas oraciones, el cual el rescatista bajó con todo lo que le dio el cura, el sacerdote. Y cuentan que cuando el toro estaba ahí, el rescatista aventó el cordón bendito, hizo las oraciones y todo el ritual que el sacerdote le había indicado. Solamente así lograron sacar el cuerpo de la hermana del bisabuelo. Cuentan que al sacarlo, vieron que la difunta tenía toda la piel de su estómago, desde su bajo vientre, lo tenía levantado, cubriendo su rostro. Por eso es de que la difunta clamaba ayuda, su espíritu clamaba justicia. Lamentablemente nunca pudieron hacerle nada al bisabuelo y él continuó hasta el día de su muerte, que su muerte fue trágica, horrible, horrenda y espantosa. Solamente así se acabó la historia del bisabuelo maldito. Esa es toda mi historia y espero que les haya gustado. Muchas gracias.